Bueno, vamos a dibujar entonces la perspectiva del cubo frontal y vamos a dibujar la perspectiva del cubo oblicua. Y lo vamos a hacer en dos perspectivas distintas. Por eso que cuando lo hago en un mismo dibujo, pues nos tendemos a equivocar, ¿no? Entonces vamos a hacerlas de forma independiente. Vale. Cuando queremos ser precisos para dibujar algo podemos utilizar el calibre, que es esta pieza que tenemos aquí. Entonces el calibre, una vez que lo encendemos, este es el digital, que es más preciso, giro esta rueda y si os fijáis aquí me dice exactamente cuánto mide esto, 19,94. Lógicamente si esto lo viera pues de una forma con la regla no sería tan exacto, ¿no? El hecho de que puedo ir variando así ligeramente, bueno, quizás 92, aquí algo menos, ¿no? Con lo cual me está diciendo que las paredes del cubo pues no son perfectamente paralelas, ¿no? Esto sería para acotar la anchura. Por ejemplo, si quiero acotar la anchura de esta elipse, entonces vengo aquí y ya me da la anchura, ¿vale? Y por último, esto sería para acotar la profundidad. Cuando tengo un agujero dentro de una pieza, pues puedo acotar lo profundo que es gracias a esto, ¿no? Pues por ejemplo, esta pieza, pues ahí, ¿cuánto mide eso? Para ser preciso y dibujarlo. Pues le doy a la rueda, bajo hasta aquí y digo, pues esto mide exactamente y cojo la referencia aquí de, por ejemplo, esta línea y ya me da que mide 31 milímetros, ¿no? Vale. Bueno, con estas tres formas de medir, pues puedo ser muy preciso a la hora de dibujar un objeto. ¿De acuerdo? Bueno, en todo caso no nos importa tanto eso como hacer la figura tal cual. Entonces, bueno, recordad que los sistemas de medición con calibre son los que se vienen utilizando en dibujo técnico. Bueno, entonces dibujamos el plano de cuadro y vamos a utilizar ese plano de cuadro para hacer dos perspectivas. Dibujamos entonces la posición del cuadro, una línea horizontal y dibujamos luego las dos líneas de tierra y línea de horizonte, ¿vale? Y dibujando vosotras al mismo tiempo. Luego vemos qué tal van saliendo y si hay algún problema en la ejecución de algún detalle. Bueno, vamos a dibujar, como veis, más o menos unos 6 centímetros entre cada línea. Y vamos a dejar el horizonte, por ejemplo, aquí. Entonces colocaremos por un lado el cubo frontal y por otro lado en posición oblicua. Y vamos a hacer dos perspectivas, son independientes, aunque hacemos las dos al mismo tiempo, porque si fuera una única perspectiva tendría un solo punto de vista, pero en el momento en que voy a poner dos puntos de vista estoy diciendo que realmente estoy haciendo dos perspectivas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Entonces dibujo una línea vertical para colocar ahí la posición del punto de vista. Vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí. Posición del punto de vista. Marcáis aquí un segmento V. Y este es un ejercicio. El otro ejercicio es este, con su propio punto de vista, que lógicamente tampoco tiene por qué estar a una distancia igual. Entonces pongo por aquí la posición del punto de vista, por ejemplo, a esta distancia, ¿no? Bueno, pues un dato que voy a dar en el ejercicio que ponga, diré la distancia del punto de vista al cuadro y ahora ya solo tengo que colocar la figura, ¿vale? Dale las medidas. Yo aquí para hacerlo, pues por ejemplo lo voy a colocar aquí. Lo puedo colocar un lateral, pero bueno, vamos a hacer que sea así más o menos, pues por aquí. Puedo coger la referencia de esta línea del folio para desplazar la regla y colocar ahí donde me interese. De esta manera sé que va a ser perfectamente frontal, ¿vale? Entonces aquí lo coloco a la altura que quiera. Si quiero bajo esto un poco y por ejemplo colocarlo por aquí. Los desplazo y coloco a la altura que quiera el cubo, por ejemplo aquí.
con lo cual ya nos va a ser perfectamente simétrico, ¿no? Si quisiera construir un cuadrado, pues bueno, hago la horizontal. Luego, pues, como voy a dar las medidas, pues tendréis que construir el cuadrado, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, que el lado horizontal que tengo aquí, la base del cuadrado, es esta, ¿no? Entonces cojo el compás. Y sabiendo que tiene esta medida de lado, pues hago exactamente, cojo esta medida y hago aquí un arco. Vale. O sea que hago aquí este arco y cojo otra vez esa medida haciendo centro aquí y hago el otro arco. Vale. Ahora sé que si hago dos perpendiculares ya tengo los vértices opuestos, ¿vale? Con lo cual podré trazar una paralela. Entonces hago una línea perpendicular a esta, para ello desplazo, para ser más preciso, la regla y trazo aquí una perpendicular y trazo aquí otra perpendicular. Por último, en el punto de corte aquí trazo entonces esta línea, ¿vale? O sea que desplazo esto y ya trazo esta línea. Bueno, esa sería la forma de hacer el cuadrado. Supongo que a estas alturas todo el mundo lo tiene claro. Bueno, una vez que tengo el cuadrado aquí, luego aquí diré que lo pongáis en posición oblicua. Como por regla general no tenéis transportador de ángulos, pediré un ángulo de 30 o de 60. O sea que el cubo va a venir, por ejemplo, colocado así, ¿vale? Entonces puedo trazar ya una línea cualquiera. Y ahora sé que esta línea forma 60 grados con esta, ¿de acuerdo? Y coloco según esa línea, cuya traza es esta, coloco aquí la base del cuadrado, ¿vale? Bueno, yo tengo ahí el cuadrado según esta perspectiva y según esta, ¿vale? Bueno, una vez ya que tengo ambos cuadrados, siempre, en todas las perspectivas, lo que hacíamos era prolongar sus líneas para tener las trazas, ¿vale? Entonces, si prolongamos la línea, si prolongamos estas dos líneas, tendremos las dos trazas de ese cuadrado, ¿de acuerdo? A ver. Entonces decía que, como estamos trabajando, estas son verticales, pues bueno, tendré que hacer una línea vertical por este punto, obteniendo aquí una traza, ¿no? O sea que esta será la traza de la línea A, ¿vale? Mientras que, al hacer lo propio con esto, tendré también otra vertical y tendré aquí la traza de B, traza de B. Bueno, pues esto era lo que hacía siempre con todas las perspectivas, prolongar las líneas hasta que cortaran al plano del cuadro, que era este, ¿vale? De acuerdo. Si esto lo representamos en el espacio para intentar entenderlo mejor, pues bueno, como siempre, teníamos el plano de cuadro, un plano que era ortogonal al plano del suelo, que se llamaba geometral, ¿no? O sea, algo como esto, ¿no? Plano del suelo donde se apoya el observador, plano geometral, ¿vale? Plano de cuadro, plano donde vamos a dibujar la perspectiva. Prolongamos esta línea que viene por ahí detrás y por ejemplo hasta aquí, manteniendo aquí el paralelismo, ¿vale? Y ahora estamos dibujando este cuadrado, estamos viendo esto desde arriba, por lo tanto tenemos aquí el cuadrado. Siempre conviene entender la concepción espacial de lo que estamos haciendo para no trabajar mecánicamente de memoria, ¿no?
Bueno, por último, el punto de vista vemos que está entre estas dos líneas más o menos a 1/3. Eso quiere decir que si prolongo esta línea, tengo aquí la traza. Si prolongo esta línea, tengo aquí la traza. Divido esto en 3 partes y sé que el punto de vista queda más o menos aquí a 1/3. Bueno, pues ya marco la altura aquí del horizonte, que es la altura del punto de vista, y coloco aquí la posición también del punto de vista. O sea que esta es la localización del ojo del observador. Aquí estaría el punto de vista, ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto, he hecho esta línea, he obtenido su traza y por tanto sé que, como las paralelas tienen un punto en común, esta línea me va a definir la fuga que corresponde a esta. Y lo mismo, esta por ser paralela tendrá la misma fuga que quedará aquí, ¿vale? Mientras que las trazas están aquí y aquí, ¿vale? Bueno, por último, entonces como tengo esto y tengo también la fuga, a la proyección ortogonal de V sobre el cuadro le llamamos punto principal, o sea que en esta perspectiva frontal la fuga coincide con el punto principal, ¿vale? Y como veis está a la altura del horizonte. Estas dos líneas, la línea del horizonte y la línea de tierra, son en realidad el alzado este, que es lo que tenemos aquí. O sea que esta será la línea de tierra y este el horizonte, ¿vale? Y luego confirmamos que esto es cierto, ¿vale? Entonces, bueno, ir dibujando todo esto y luego lo vemos, insisto. Entonces, una vez que tenemos estas dos, eso no hace falta que lo preguntéis. Vamos a remarcar aquí bien dónde está el cuadrado. Recordamos que en la concepción espacial, para entenderlo un poco mejor, pues podéis simular que esto es un plano que se separa y por tanto proyectar a sombra por ahí detrás, ¿vale? Es una forma mejor de verlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya la sombra que proyecta, por ejemplo, este plano. Y recordad que hay más sombra allí cerca del objeto que proyecta la sombra, con lo cual tendrá más sombra cerca del contorno del plano que al final. Bueno, pues estamos haciendo la perspectiva del cuadro. Lo mismo si sombreamos por aquí. Esto, por ejemplo, podría tener más sombra. Vamos a hacer. Si, por ejemplo, ponemos oscuro por aquí, lo que estamos diciendo es que, y ahora subimos el oscuro, que realmente este plano está reflejando parte de este, ¿vale? Bueno, tenemos entonces este plano que se proyecta aquí, esto que proyecta su sombra por ahí detrás. Por lo tanto, ya sabemos que esta es una configuración tridimensional, dos planos que se cortan perpendicularmente entre sí, y detrás de ese plano tenemos en el plano horizontal un cuadrado que se apoya en el suelo, ¿no? Tenemos el contorno de este plano que podemos remarcar también por aquí y lo mismo por aquí. Bueno, entonces decíamos que para hacer la perspectiva de estas dos líneas teníamos sus trazas aquí, las trazas las subíamos a la línea de tierra. Entonces prolongo estas verticales, corto aquí, ahí tenemos ya la posición de la línea de tierra, la posición en la línea de tierra, y luego teníamos también que, haciendo una paralela por V, teníamos la fuga. O sea, la paralela tenemos la fuga y como vemos está en el horizonte, que es esta línea superior. Entonces hacemos una línea vertical por V hasta que corte al horizonte, ¿vale? Con lo cual tendremos ahí ya la posición de la fuga en el horizonte. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya la perspectiva de estas dos líneas pues serán estas dos, ¿vale? La línea que viene de aquí a aquí, o sea que el observador, la perspectiva de esas dos líneas las ve así,
como cuando ve un camino también, ¿no? Vale, bueno, esto ya lo hemos visto 100 veces, supongo que ya lo tendréis muy claro. Entonces hacemos esto aquí, unimos la fuga con estas dos trazas, fuga de A y de B, coincidente con el punto principal, y unimos este punto con una traza y este punto con la otra traza. O sea que la perspectiva de estas dos líneas serán estas dos. Y ahora, para localizar, por ejemplo, estos dos puntos, pues puedo hacer una línea que pase por esos dos puntos. Y como es un cuadrado, pues será una línea a 45 grados, ¿vale? Entonces, siguiendo el mismo procedimiento que aquí abajo, para hacer la perspectiva de una línea que llamaré C, hago por V una paralela. Y como es una línea a 45 grados, pues, para no tener que estar haciéndolo con escuadra y cartabón, puedo coger aquí esta medida y pasar la medida para aquí. De esta manera, uniendo ese punto con este, ya tengo ahí la dirección de la línea a 45 grados, ¿vale? O sea que esta será la fuga de C, ¿vale? Entonces este va a ser siempre el procedimiento para hacer todo. Simplemente haciendo paralelas por el punto de vista, obtengo siempre, al hacer una paralela, la fuga de cualquier línea. Con lo cual, si tengo su traza y tengo su fuga, ya solo tengo que subir siempre la traza de C, la subo a la línea de tierra, y la fuga de C a la línea del horizonte, ¿vale? Con lo cual tendré ya la perspectiva de la figura. Y siempre los puntos, tanto la fuga como la traza, los debo subir mediante verticales, ¿vale? Entonces, levanto una vertical por T sub C, por la traza de C, y levanto una vertical por la fuga de C, hasta que me corte siempre la traza a la línea de tierra y la fuga al horizonte, ¿vale? Bueno, si unimos ambos puntos ya tendré la perspectiva de esa línea C, ¿vale? Lo llamaremos C', mientras que estas dos son A' y B'. Vale. Y fijaros que como esa línea corta, esta línea corta A y B en estos puntos, los llamaremos M y N, pues necesariamente aquí también las intersecciones serán la perspectiva de M y de N, ¿vale? Con lo cual ya marco aquí M', N', ¿vale? Y fijaros que si esta línea es paralela a la línea de tierra, aquí arriba también lo va a ser. Porque si realmente no lo fuera y cortara en un punto, pues aquí también cortaría en ese punto, ¿no? Necesariamente si se pone paralela porque va hacia el infinito y la corta en el infinito, pues aquí también será paralela. Con lo cual ya podemos hacer dos paralelas por esos dos puntos, ¿vale? Entonces hacemos aquí una línea horizontal por M', y tenemos ya la perspectiva ya casi al completo del cuadrado, ¿no? Y otra horizontal por N'. Bueno, ya tenemos la perspectiva de esta figura. Recordad que esto ahora, si doblamos el papel por aquí, pues es exactamente lo que habría que colocar aquí, y este señor a esta altura vería exactamente esto que aparece aquí, pues lo tendríamos aquí, ¿vale? Solo vemos luego con una maqueta recortando este trozo, ¿no? Bueno, tenemos ya la perspectiva del cuadrado frontal y ahora vamos a hacer el oblicuo. Bueno, el mismo procedimiento, prolongamos las líneas. Entonces prolongamos esta línea que será paralela a la anterior y tenemos dos trazas, y prolongamos esta y tendremos ahí otra traza. Si nos quedara muy lejos, hay otros métodos como calcular la intersección y subir la intersección. Podemos hacerlo de las dos formas. Entonces, para representar estas dos líneas, la llamaré, por ejemplo, línea D y línea E. Tenemos ya sus trazas, traza de D, que son donde cortan los puntos de intersección con el cuadro, ¿no? Y traza de E. Vale, esos dos puntos los subíamos a la línea de tierra, dos verticales por esos dos puntos,
Aquí tenemos la traza de D y aquí tenemos la traza de E. Y ahora hacíamos la dirección esta por V para obtener la fuga, ¿vale? Entonces desplazamos la regla y al desplazar la regla tenemos ya la dirección que me define la posición del punto de fuga, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la fuga de la recta D, que coincide también con la fuga de E. Vale. Bueno, con lo cual, si subo la fuga, ya puedo unirlo con las trazas y ya tengo prácticamente resuelto el ejercicio. Vale. Entonces, cojo este punto de fuga, lo subo aquí arriba, tengo aquí la fuga de E, tengo las trazas de D y de E, y tengo sus dos trazas, con lo cual ya tengo la perspectiva de estas dos líneas, ¿vale? Bueno, o sea que el señor realmente cuando está viendo estas dos líneas las ve exactamente que son estas dos que vienen hasta aquí, ¿no? Y por último podría alinear estos dos puntos y subir las intersecciones, ¿no? Y lo mismo con estos dos, pero bueno, casi para seguir la misma línea que aquí, pues puedo prolongar esta línea, puedo prolongar esta, con lo cual ahora haré la perspectiva de estas dos, ¿no? Entonces hago por V una paralela a esas dos, entonces desplazo la regla, a ver, o sea que hago una paralela a esta por V y tengo ahí ya la posición de la fuga. Bueno. O sea que siempre va a haber una analogía entre esta forma que tiene 90 grados y esta de aquí que también tiene 90, lo expresamos con este símbolo, ¿vale? Tenemos la fuga entonces de estas dos líneas que llamaremos F y G, ¿vale? O sea, la fuga de F coincidente con la fuga de G, ¿vale? Bueno, para concluir, subo la fuga de F y de G. Siempre me dio una vertical al horizonte. Y vemos que también las trazas están aquí, las subo a la línea de tierra. Mediante verticales siempre. Vale, con lo cual ya tengo ahí al completo, al unir esos puntos, la perspectiva del cuadrilátero, que saldrá un trapezoide, ¿no? Que es este cuadrado. Bueno, ahora ya sabemos cómo hacer la perspectiva de ambos cuadrados, ¿no? Y ya que tenemos el cuadrado, pasamos a hacer el cubo, dándole alturas a la figura, ¿vale? Bueno, fijaros que el procedimiento siempre es, y lo pongo aquí en síntesis, tenemos arriba las dos líneas, línea de tierra, línea de horizonte, y tenemos aquí abajo la recta, una recta A. Tenemos la posición del punto de vista V, ¿no? Bueno, pues siempre por V hacemos una paralela para obtener aquí la fuga de A. Tenemos la traza de A, pues la traza la subimos siempre a la línea de tierra y la fuga siempre al horizonte, con lo cual aquí tenemos ya A'. Vale. Ese será el procedimiento para cualquier línea, todas funcionan exactamente igual que esto. O sea que este es el esquema que hay que tener clarísimo, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos esto y por último le damos las alturas, ¿vale? Entonces la altura, estábamos cogiendo este cuadrado, pues podemos colocar la altura a partir de aquí, podríamos cogerla también con el compás, pero bueno, la voy a colocar a partir de aquí sin más, ¿no? O sea que esta es la longitud de la altura, ¿vale? En este, pues exactamente igual. También puedo colocar aquí un cuadrado y proyectar todas las líneas del cuadrado, sin más. Ya que tiene esta altura de un lado y esta altura del otro. O sea que si coloco aquí el cuadrado, al
prolongar las líneas hacia F, pues ya obtendré ahí todos los puntos del cubo, ¿vale? Bueno, pues uno entonces, F sub, este era F sub D y F sub E, y esta era F sub F y F sub G. Entonces decía que uno este punto con S del final, y aquí levanto una vertical, ¿no? Bueno. Con lo cual tendré ya ahí la perspectiva de ese segmento vertical. Aquí uno y aquí otro. Bueno, ya tengo ahí la perspectiva de ese cuadrado lateral. Vale. Y ahora hago lo mismo con la cara lateral. Entonces cojo la altura aquí, o si quiero, uno este punto con este del final, ahora levanto por aquí una vertical, no estoy haciendo las discontinuas, al final remarcamos las líneas finales con un trazo más grueso y ya está, para ir más rápido y que se vea mejor. Uno este punto con este, y ahora uno este punto con este. Con lo cual, al trazar aquí una vertical, ya tenemos la perspectiva al completo. Estos dos puntos quedarán alineados en una vertical. Bueno, pues ya tengo aquí el cubo ya al completo, ¿vale? Fijaros que todas las líneas que son horizontales, que están en un mismo plano, deben ser tal que están acotadas dentro de estas dos. Lo mismo con estas y con estas, ¿no? Bueno, y aquí lo mismo, alineo este punto con F y así obtengo ya en profundidad la perspectiva de todas las líneas a levantar verticales, ¿vale? Podríamos aprovechar aquí si tenemos un cuadrado de esta dimensión. Bueno, casi. Y lo mismo aquí abajo. Si este cuadrado es de esta dimensión, no lo es, pero bueno, vamos a aprovecharnos de esta vertical. Tenemos aquí ya la primera. Bueno, pues tendremos aquí este cuadrado frontal, esta será una horizontal, y el otro cuadrado por detrás. Bueno, pues tenemos aquí esta cara superior, ahora la remarcamos un poco más intensamente, y esta cara frontal. Y esas son las líneas visibles del cubo. Vale. Mientras que aquí tenemos, por ejemplo, esta cara anterior, esta cara cuadrada anterior, que fuga por aquí arriba hacia ese punto. Esta cara lateral. Y la cara superior. Entonces estas que son más oscuras pues son las que irían continuas, las demás irían discontinuas, ¿vale? Bueno, ya sabemos cómo hacer las perspectivas del cuadrado en posición frontal y posición oblicua, ¿no? Bueno, y una vez que tenemos esto, podríamos representar la configuración en 3D, pues como decíamos,
esto lo recortamos, lo ponemos aquí y es la perspectiva, ¿vale? Para ver que eso es cierto, podríamos coger un acetato. Y ese acetato exactamente, considerar esto, por ejemplo, como la línea de tierra y marcar la perspectiva de esos elementos, ¿no? Entonces marcaríamos aquí, por ejemplo, la perspectiva de esta cara anterior, de esta otra cara lateral, y luego por aquí detrás estas de aquí. Bueno, ese sería un cubo y este sería el otro. Entonces marcamos aquí las líneas de la figura. Bueno, y marcamos también la posición del horizonte, que viene por aquí, y de la línea de tierra, que bueno, es la base del ejercicio. Vale. Bueno, pues ya para concluir recortamos eso y vemos que efectivamente debe coincidir, ¿no? Y luego pasamos a las sombras. Bueno, pues como ya sabemos, aquí tenemos entonces la perspectiva de la figura. Vamos a marcar también la posición de las trazas para su colocación más exacta. Las trazas las tenemos en este punto y en este, y aquí las tenemos exactamente aquí. Vale. Con lo cual ya sé que la colocación exactamente es aquí. Vale. Bueno, y para verificar que esto es cierto, pues podríamos coger el papel o bien la cámara. Vamos mejor a coger el papel. Vamos a quitar esto para que no interfiera. Y habría que localizar el punto de vista, que debe ser el punto de la cámara, donde está recogiendo la imagen. Entonces sería tal que si representamos el cubo, lo que pasa es que no tenemos un cubo de este tamaño, pero bueno, se le parece un poco, ¿no? Entonces, bajo este punto de vista, si dibuja lo que está detrás, tendrá esto de aquí, ¿no? Vale. Entonces, decía que si ahora movemos esto así, buscamos el punto de vista exacto, como no tenemos el cubo, ya que estoy moviendo esto, sí que tenemos, por ejemplo, la posición de... Fijaros dónde está el punto de vista, ¿no? Tendría que acercarme hasta que coincida exactamente ahí. A ver, tendría que ponerlo en perspectiva hasta que coincida una con la otra, ¿no? Entonces el momento en que coincida una imagen con la de atrás es cuando, cosa que es muy difícil de hacer, ¿no? Porque aquí se me tuerce el papel y me está chocando abajo. O sea, tendría que coincidir la cara de abajo con esta, ¿no? Bueno, pues sería el punto de vista que coincide con el punto de vista de la cámara, ¿no? Vale. El conjunto óptico que proyecta sobre la película, pues haría coincidir esos dos cuadrados, ¿vale? Ese sería el fundamento de la perspectiva. Pues recordamos, para entender en el espacio, esto que tengo aquí, que es la perspectiva, una vez que lo hemos construido, lo podemos desplazar. Y sabemos que exactamente el señor que está aquí a la altura del horizonte, el cubo este, exactamente, si dibuja lo que ve
pues le va a salir aquí, ¿vale? Y lo mismo, si colocamos el cubo aquí, cuando el señor se coloca exactamente aquí y dibuja a la altura del horizonte lo que ve detrás, pues le va a salir esto, ¿vale? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial para este ejercicio, ¿no? ¿Por qué no hacemos el giro directamente y hacemos giro más traslación? Bueno, porque si hiciera esto aquí encima, pues se me solaparían muchas líneas, ¿no? Por eso lo que hacemos es desplazar y girar, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, ya un ejercicio sería este, cubo en posición frontal, otro sería cubo en posición oblicua y vamos por último a ver unas sombras, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, digo que este punto está sombreado con luz solar, este punto no, este cubo está proyectado con luz solar y que la sombra de este punto, por ejemplo, cae aquí, vamos a ponerlo aquí, o sea, la sombra del punto, vamos a llamarlo S, es esta, S', entonces hay que calcular las sombras de las dos figuras, ¿no? Entonces, fijaros, lo que tengo es que la sombra de este punto es esta, entonces ya sé que el rayo solar viene por aquí. Y como la sombra de esta línea es esta, tiene la fuga aquí. O sea, esta es la fuga de las verticales. Entonces, hago por F sub V una vertical. Y al hacer una vertical, pues tengo aquí ya la posición de la fuga de los rayos, ¿no? Bueno, esos son los dos únicos puntos que necesito para calcular todas las sombras, ¿no? Todas las sombras de las verticales son tales que los rayos caen todos hacia aquí, mientras que las sombras de las verticales van todas hacia aquí. Entonces ya sé, sombras de verticales, todas hacia F sub V. Entonces ahí va una vertical, aquí va otra vertical, y aquí va la tercera vertical, por ahí detrás, ¿no? Mientras que sombras aquí de todas las verticales, pues tenemos ya esta, ahora esta vertical fuga hacia F sub V, y la tercera vertical hacia F sub V, ¿no? O sea que todas las verticales, por ejemplo, si tuviera aquí este segmento vertical con una esfera encima, por ejemplo, vamos a poner a tinta para que se vea mejor. Yo decía, esta línea vertical con una esfera, pues bueno, toda sombra de vertical, pues sabemos que va hacia F sub V. Y todos los rayos sabemos que van hacia F sub R. Por lo tanto, la sombra de este objeto será esto, ¿no? Sin más, ¿no? O sea, es que es lo único que hay que saber, ¿no? Entonces, todas las verticales van hacia aquí, todas las verticales tienen su fuga hacia aquí, punto final. Y ahora sabemos que todos los rayos van hacia aquí. Entonces, si hago, a ver, aquí cogí este punto que corresponde a esta línea, aquí coge este punto que corresponde a este. Entonces, 1 con F sub R, y tengo aquí primer punto. 1 con F sub R, y tengo aquí segundo punto. Y 1 con F sub R, y tengo aquí en la intersección tercer punto. O sea que la sombra de esta línea será esta. Y lógicamente será una paralela a esta, ¿no? Mientras que esta será una paralela a esta de arriba, ¿no? O sea que irá hacia aquel punto. Ya tengo ahí la sombra del cubo, ¿no? Y aquí exactamente igual. Este punto es el rayo, va hasta aquí. Ahora, el rayo de sol va por aquí hasta este punto, corta aquí. La sombra de esta línea será una paralela, viene hasta aquí. Y la sombra de esta será una paralela, con lo cual ya no necesitamos ni hacer esta línea que viene por aquí detrás y corta aquí, ¿vale? O sea que esta será una línea horizontal. Bueno, pues ya sé que las sombras de ambas figuras pues son esta y esta, ¿no? Ya puedo darle un poco de sombra y tengo ya perspectiva cónica de dos cubos, uno en posición frontal y otro en posición oblicua, ¿no? Con sus respectivas sombras solares, ¿no? Entonces sombreo todo lo que es el suelo, lo que proyecta sobre el suelo, y lo mismo aquí, y llega exactamente hasta aquí. Entonces siempre recordad que la sombra de cualquier vertical va hacia un punto en el horizonte, siempre. Y luego tenemos que tener la fuga
de los rayos solares que siempre queda sobre la vertical. Si queda por debajo del horizonte, quiere decir que el Sol está detrás de nosotros, por eso vemos la sombra hacia allá. Si queda por encima del horizonte, el Sol está delante nuestra, y por tanto caería la sombra aquí, de este lado, ¿no? Bueno, el Sol está detrás del observador, por tanto, lo que pasa es eso, que queda detrás, ¿vale? Bueno, aquí lo mismo. Aquí esta cara se ve con luz, esta también, y esto es lo que aparece sombreado. Bueno, pues ya tenemos ahí las sombras de ambas figuras, ¿vale? Bueno, por último, pero ya no es una cuestión de dibujo técnico, ya sabemos que hay caras que son más ortogonales a la luz que otras, ¿no? Entonces podrían llevar un tono medio, un tono sutil, ¿no? Un medio tono que se llama, que sería no tan oscuro como el que tenemos ahí, ni tan claro como la luz donde incide directamente de forma más ortogonal, ¿no? Entonces, si habría que calcular exactamente, ver aquí dónde cae la fuga para ver realmente dónde cae más ortogonalmente. Visto así y sabiendo que queda aquí y sabiendo que, por ejemplo, el punto de vista está aquí, ¿qué pasa? Que hemos utilizado unas sombras para los dos, cuando son perspectivas distintas con puntos de vista distintos. Eso no se puede hacer, ¿no? O sea, eso no podemos coger una perspectiva y otra perspectiva. Y, hombre, podría ser si yo digo que realmente estos son los parámetros para las perspectivas, pero fijaros que serían parámetros distintos. El Sol es distinto aquí que aquí, ¿vale? Aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque aquí está la fuga y por tanto la dirección de los rayos de Sol es esta. Pero como aquí el punto de vista está en otro lado, la dirección de los rayos es esta. ¿Entendéis? O sea que en realidad, aunque he puesto los mismos parámetros aquí, parece que son mismos parámetros solares para ambas figuras, pero son radicalmente distintos. Porque el punto de vista define, en realidad, la posición del punto de vista, la posición del observador define la localización de las fugas, ¿no? Vale. Bueno, con lo cual, esto no se debería hacer, pero bueno, yo lo pondré en un solo ejercicio, ¿no? Entonces ya digo, vale, yo me quedo con esto y entonces ya sé que el Sol tiene aquí la fuga y esta es la dirección de los rayos de Sol, ¿vale? Mientras que en este caso es independiente y ahora sé que aquí está la dirección de los rayos de Sol. O sea que son casos distintos, ¿no? En un caso el Sol viene por aquí y en otro caso los rayos de Sol vienen por aquí, ¿vale? Bueno, yo aproveché los dos y bueno, también decir que esto ahora está más ortogonal, entonces lo normal es que tuviera aquí el medio tono, ¿no? O sea que esta cara fuera... En todo caso, eso sí que habría que hacer un perfil para ver si es cierto, ¿no? Y aquí, pues también parece que es más ortogonal la cara de arriba, aunque están casi igual, pero bueno, con lo cual esta podría ir en un medio tono. Bueno, pues esa sería la perspectiva de ambas figuras. Ya digo, habría que hacer esto independiente para cada dibujo, ¿no? Entonces, pensad que esto es un ejercicio, entonces es válido, así independiente, y que la dirección de los rayos es esto, o sea que el Sol viene por aquí y la altitud del Sol es esta, o sea el ángulo que forman los rayos de Sol con el suelo. Mientras que en este caso, pues tenemos que la fuga está aquí respecto al observador y por tanto la dirección de los rayos es esta. Eso quiere decir que en el caso de la izquierda el Sol está a la izquierda, mientras que en el caso el Sol está a la derecha, ¿vale? O sea que lo que no puedo decir es que estas dos figuras están en una perspectiva, en una misma perspectiva y por tanto habría que utilizar un único Sol, ¿no? Aquí he utilizado dos soles distintos, ¿vale? Aprovechando esto, el Sol este está a la derecha y el Sol este está a la izquierda, pero este es un ejercicio independiente y este es otro ejercicio independiente, ¿vale?